gracia. Porque muchas veces encontramos ciertos significados, o yo no sé si usted ha visto en algún momento, o te han llegado a decir en algún momento como que, ay, es que usted tiene una gracia bien especial, o usted tiene algo diferente, y uno dice, ah, es que eso es la gracia de Dios, o es que eso es la gracia, y lo tomamos asemejándose, están hablando muy fuerte, y lo tomamos asemejándose al punto de, de que es algo como que le da algo llamativo a las personas. Pero cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, de principio a fin, comienza hablando y describe lo que es la gracia. Y en esta noche usted y yo necesitamos salir de este lugar dándole gracias a Dios por su gracia. Cuando usted y yo entendemos a fondo, a profundidad, con intención, lo que es la gracia, entendemos que es un regalo precioso, que no lo recibimos porque queramos o porque lo merecemos, sino porque Jesús decidió darnos ese regalo precioso. Hablar de gracia es hablar de un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida y en mi vida. La gracia tiene que ver con lo que es el amor. Lo primero que quiero que veamos en esta noche, el primer punto es qué es la gracia. Y dice que la gracia, el significado de gracia a la luz de la palabra es amor, bondad, compasión, favor, misericordia, y todo esto de manera gratuita. Yo no sé si usted, a medida que le voy describiendo lo que es la gracia, usted puede decir, Angie, es que sí, yo he recibido el amor de Dios. Angie, definitivamente yo sí vivo bajo la gracia, porque yo he recibido la bondad, la compasión, el favor, la misericordia de Dios. Entonces eso hace que tú y yo vivamos bajo la gracia. Vivamos bajo la gracia. Y hay algo importante. Primero, ¿qué es la gracia? Pero ¿cómo así que nosotros recibimos gracia? Entonces, ¿quién nos entrega? ¿Quién nos otorga esa gracia? El libro de Juan, quiero leerles lo que dice el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 16 al 17, dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 16 al 17 dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando habla de que el amor inagotable y la fidelidad de Dios, está hablando acerca de la gracia, y dice que esa gracia usted y yo solamente podemos recibirla cuando usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no aceptamos a Jesús, no hay manera de que la gracia de Dios se manifieste en su vida y en mi vida, solo por Jesús. Es más, cuando usted y yo hablamos de gracia, hablamos de Jesús, porque la gracia es un regalo. La gracia es algo que solamente Jesús nos lo puede dar. Pero tal vez muchos dirán, todavía no logro entender o no logro identificar en mi vida a manera plena lo que Angie de pronto quiere darnos a entender en esta noche acerca de lo que es la gracia. Y mire, yo quiero leer junto con ustedes, quiero que en sus Biblias, por favor, usted se ubique conmigo en lo que dice Efesios. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren, no hay mejor pasaje en la Biblia que describa lo que es la gracia que este capítulo 2 de Efesios. Y a medida que lo vamos leyendo, yo quiero que usted vaya identificando. Dice, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente, dice de la siguiente manera. El título dice: vida nueva, ¿con quién? Con Cristo. Antes ustedes estaban muertos
a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuántos aquí han pecado? Quiero que me haga ver su mano en alto. ¿Usted ha pecado? Oye, hasta un grito de júbilo dio, mejor dicho. Entonces, bueno, hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente. No se me desconcentre, hay movimiento, pero no se me desconcentre. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, desobedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Continúa diciendo, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero mire lo que dice, comienza a decir el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estábamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10 que acabamos de leer, describe lo que es la gracia. Y yo se lo voy a resumir. La gracia que usted y yo hemos recibido es: antes yo vivía en el pecado. Antes yo vivía a mi manera, yo vivía de la manera como el mundo lo planteaba. Mejor dicho, al son que el mundo me tocaba, a ese son yo le bailaba, a ese son yo le vivía. Pero dice que llega Dios a tocar a nuestra puerta y nos ofrece una nueva manera de vivir. Y no porque usted y yo lo merezcamos. Usted y yo no merecemos nada. Yo siempre le he dicho al Señor, ¿sabes algo, Señor? Yo no merezco tu misericordia, pero la necesito tanto. Yo no merezco tu gracia, pero es por medio de tu gracia que yo puedo acercarme a Jesús. Es por medio de esa gracia especial, Señor. Es por medio de esa bondad, de esa misericordia. Es por medio de tanto amor. Y quiero que veamos, entonces, primero, ¿qué es la gracia? Es amor, es bondad, es misericordia, es compasión, es todo lo que el Señor Jesús te ofrece a ti, me ofrece a mí. ¿Y quién es que nos otorga la gracia? ¿Quién nos otorga la gracia? Jesús. Nunca se nos puede olvidar eso, solamente Jesús. Que su jefe le dijo, yo le voy a dar gracia, no, solamente Jesús te puede dar gracia. Solamente por medio de Jesús nosotros podemos hallar gracia delante del Padre y encontrar el oportuno socorro. Y ya después de que sabemos qué es y quién es la persona que nos la da, según lo que dice Juan capítulo 1, 16 al 17 que les leí ahorita, nosotros necesitamos entender que a través de la gracia hay algo especial que usted y yo recibimos. Sabía, la palabra gracia es una sola frase, pero detrás de la palabra gracia viene un paquete incluido. Es como cuando a usted le dicen pague 1, lleve 10.
¿A cuántas les gustan esas promociones? Las promociones buenas, hay promociones buenas, para que uno lleve 5 y uno va a ver y uno dice: "Uy, definitivamente sí estaba la promoción". Miren, con Dios es así, muchachos. Con Dios, Dios te dice: te voy a entregar la gracia. Pero cuando usted va y abre ese paquete, usted dice: wow, pero es que gracia era una palabra solamente. Pero cuando yo voy y abro ese regalo, encuentro, lo primero que yo encuentro es salvación. La gracia, por medio de la gracia, usted y yo recibimos salvación. Quiero leerles lo que dice el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente, ¿cómo así, Angie? En la Biblia hay un libro que se llama Tito. Sí, muchachos. Sí, hay un libro que se llama Tito. A los que no sabían, sí, se llama Tito. Y el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué nosotros recibimos la gracia? Primero, para que la salvación se manifieste a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, al mundo, a sus deseos, vivamos en este siglo de gloria justa y piadosamente. Entonces, por medio de la gracia, nosotros recibimos salvación. Usted quiere ser salvo. Usted no va a recibir la salvación de manera como vivíamos en el mundo. No, es por medio de la gracia que usted y yo recibimos la salvación. O sea que la gracia es un medio y es un regalo precioso que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros. Entonces hablamos de gracia y de la gracia se desprende la salvación. La salvación es la vida eterna y esa vida eterna es lo que usted y yo pasaremos con nuestro Señor Jesús. Yo no sé si para usted esa noticia o saber que usted por medio de la gracia en ese paquete ha recibido la salvación, yo no sé si eso para usted es una buena noticia, pero créame que para mí es una muy buena noticia. Saber que hubo alguien que pensó en mí y que, muchachos, el infierno es una realidad. Hay muchos que dirán: no, Angie, el infierno lo estoy viviendo yo que me casé. Pero no, muchachos. O Angie, el infierno lo vivo yo en mi cuadra, o lo vivo yo en mi trabajo. No, si usted quiere que hablemos de infierno, hábleme de mi jefe. Pero no, muchachos. Una eternidad sin Cristo es una realidad. Pero lo que contrasta, lo que contrarresta eso es esa salvación especial que el Señor Jesús nos está entregando y es por gracia. ¿O hay alguno de ustedes aquí, y hágamelo saber, mentira, no porque lo linchan a la salida? ¿Usted cree que usted merece la salvación? No falta el que digan: "Ay, Angie, pero es que yo". ¿Creemos que merecemos la salvación, muchachos? ¿Usted merece todos esos favores que recibe de Dios? No los merecemos, muchachos. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Gracia. Recibir algo sin merecerlo. Eso es la gracia. Y en ese paquete está la salvación. El libro de los Hechos, el capítulo 15, el versículo 11, dice de la siguiente manera: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí vienen hablando de los que en algún momento recibieron y conocieron de Dios y le sirvieron al Señor, y es por medio de la gracia. Y dice que hay un pasaje que habla acerca de la gracia y dice que es por medio de la gracia para que nadie se gloríe, para que nadie diga: es que Dios me dio la salvación porque vea, yo la merecía, o es que Dios me dio el perdón de pecados porque yo lo merecía. Pero quiere que le diga algo: usted y yo no podríamos ser salvos si no somos justificados. Y quiere que le diga algo más: por medio de esa gracia, usted y yo somos justificados en Cristo Jesús. Dice Romanos, el capítulo 3, versículo 21. Dice, habla acerca de que hemos sido justificados. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Dice así: la justicia es por medio de la fe, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ser justificados, muchachos, es rectificar o hacer justo a alguien. Es decir, esta persona tiene toda la culpa que puede tener alguien sobre sí, en su vida, encima. Pero viene Jesús y no solamente te da la salvación, sino que Él dice, para que ellos puedan ser salvos, yo necesito justificarlos. Yo necesito que cuando ellos se presenten delante de Dios, el Padre pueda reconocer que han sido justificados. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tomó la decisión de llevar sus pecados y mis pecados sobre sus hombros, de llevar todas nuestras cosas, toda nuestra culpa sobre sus hombros. Por medio de la gracia, usted y yo también recibimos fortaleza. Segunda de Corintios, si los muchachos me ayudan, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos aquí tenemos debilidades? Ay, pero no me va a decir, Angie, es que mi debilidad es el chicharrón. O Angie, mi debilidad es la pizza, mi debilidad es la hamburguesa. No, hablamos de esas debilidades, de esas áreas en nuestra vida a las cuales el Señor todavía les falta tratar y trabajar en nosotros, y que de pronto inconscientemente esas debilidades nos hacen fallarle al Señor. Entonces mire, a través de la gracia usted y yo recibimos fortaleza, recibimos salvación, somos justificados y también somos más que vencedores por medio de la gracia. Quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14 dice de la siguiente manera, los llevo al trote con los textos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en este texto sí quiero hacer como una parada oficial y detenerme un poco más para que hablemos un poquito acerca de eso. Hay personas que dicen, ok, como ya fuimos justificados, ya por medio de la gracia recibimos la salvación, entonces si yo peco, pues normi, o sea, pues no me tiene que afectar, ¿no? Porque entonces ¿qué es la gracia? Vivimos bajo la gracia. Pero quiere que le diga algo, el hecho que usted y yo hayamos recibido ese regalo tan especial de parte de nuestro Dios, como lo es la gracia, no significa que usted y yo tengamos que vivir o continuar viviendo en pecado. Es más, lo que hace más preciosa la gracia, o lo que la hace más válida, quiere que le diga que es que usted y yo, aún teniendo la bandeja del mundo, de los pecados allí servida, decidimos decir, vení, es que Dios me ha dado tanto bajo su gracia, que yo me voy a esforzar y yo no le quiero fallar más. Eso es ser consciente, muchachos, de la gracia. No es decir, es que la gracia es que yo peco y entonces vuelvo y rezo y empato. No, eso no es la gracia, muchachos. La gracia es que yo soy consciente de que soy pecador, de que tengo culpa, pero por medio de la gracia yo puedo acercarme delante del Señor y puedo continuar y puedo intentar vivir bajo la gracia. Es vivir esforzándose por agradar al Señor, es vivir esforzándose por no fallarle al Señor. Si la gracia para usted y para mí no es suficiente para que le pongamos un alto al pecado o a nuestra mala manera de vivir, entonces no vamos a encontrar algo que sea más suficiente
que eso, muchachos. Y la intención de esta palabra es que usted y yo nos concienticemos de eso en el Señor. La gracia no me da la libertad para pecar. La gracia lo que hace es traerme y acercarme delante del Señor. La gracia lo que hace es abrirme la puerta por medio de la cual yo puedo ir directamente a Jesús. Eso es lo que hace la gracia. Por eso hay personas que dicen: Andy, es que yo soy débil, es que yo vuelvo y caigo. No, apropiese de lo que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se va a enseñorear de usted. El pecado no va a ser su amo. Usted vive bajo la gracia, y vivir bajo la gracia es someterse a Jesús, a su voluntad, a lo que Él ha establecido para su vida y para mi vida. Entonces recibimos salvación, somos justificados, recibimos fortaleza. La gracia nos hace más que vencedores. No es que yo anteriormente tenía lucha con eso, pero bajo la gracia que Jesús me otorga, me voy a esforzar y tomo la decisión de no permitir que ese pecado siga siendo el amo y el Señor de mi vida. ¿Por qué? Porque vivo bajo la gracia. Es todo lo opuesto y es todo lo contrario. Y hay algo más que usted y yo recibimos bajo la gracia, y es un favor grande. La gracia nos otorga favor, y el favor es una ayuda, un socorro, un amparo, un patrocinio. ¿A cuánto les agrada saber que tienen a Jesús como el patrocinador de sus vidas? Lo tenemos todo, muchachos. Si Jesús es el patrocinador de tu vida, lo tienes todo. Y usted sabe qué hace ese favor que usted y yo recibimos por medio de la gracia. Ese favor lo que hace en su vida y en mi vida es permitirnos hallar gracia delante de los hombres. ¿Cuántos consideran que han hallado gracia delante de los hombres? Hemos hallado gracia. De pronto yo considero que el Señor me ha permitido hallar gracia en el ámbito laboral. Lo he sentido de una manera muy impresionante. Porque yo no sé si a usted le pasa que como que le dicen: es que yo siento que usted tiene algo diferente. Es que yo siento que usted tiene algo especial. Es que aunque usted se mueve en medio de esto, de aquello, de muchas personas, usted marca la diferencia. ¿Quiere que le diga algo? Eso es favor. Eso es gracia de parte de Dios. Y eso el Señor nos lo permite por medio de la gracia. Y mire, en el Antiguo Testamento encontramos algunas personas que por medio de ese favor que recibieron ellos hallaron gracia. ¿Cuántos se acuerdan de Esther? ¿Se acuerdan de Esther, la de la Biblia? Esther fue una mujer que tuvo que enfrentar una situación en un momento oportuno por su pueblo. Y Esther, aunque era reina, debía presentarse delante del rey. No se podía presentar si no hubiese sido invitada y llamada por el rey. Y resulta que Esther se atrevió a acercarse o a presentarse delante del rey. Y dice, el libro de Esther lo habla específicamente en el capítulo 6, versículo 2. Quiero leérselos. Dice que halló gracia delante del rey. Entonces, el favor, la gracia nos otorga favor, y el favor es hallar gracia delante de los hombres. Nosotros hay cosas que es capítulo 5, versículo 2 dice de la siguiente manera. Vea, yo ando en Efesios, es en Esther. Esther capítulo 5, versículo 2 dice de la siguiente manera: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, en frente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Si Esther no hubiese hallado gracia delante de los ojos del rey, la historia hoy sería otra. Esther, vea, ahí sí como dice la muñequita esta Alicia en el País de las Maravillas, perderá la cabeza.
Eso le hubiera pasado a Esther. Hubiera perdido la cabeza. Esther fue una mujer que halló gracia delante de los hombres. José fue un joven que halló gracia delante de los hombres. Daniel halló gracia delante de los hombres. Y en el Nuevo Testamento encontramos varios textos donde nos hablan de personas que hallaron gracia, y lo habla específicamente de esa manera. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? Cuando se le acercan y le dicen, ¿por qué has hallado qué? Gracia. ¿Hay alguna aquí que quiere hallar gracia para un bebé? Bueno, eso le pasó a María. María halló gracia delante del Señor. Dice que Jesús halló gracia delante de los hombres, aún desde que era un adolescente. Dice también que los apóstoles en el libro de Hechos, en el capítulo 4, nos habla y nos da un ejemplo de que mientras ellos hacían la obra de Dios, los apóstoles hallaron gracia delante de la gente. ¿Necesitamos o no necesitamos ese favor de parte de Dios? Usted y yo lo necesitamos en nuestra vida. ¿Quiere que le diga por qué? Porque hay puertas que solamente se van a abrir por el favor de Dios. Hay personas con las que el Señor te va a conectar solamente por el favor de Dios. Estos días yo me ponía a meditar en algo importante y era, he sido como una persona muy responsable. Puedo decir que soy un poco más responsable con lo que el Señor me ha llamado en cuanto a mi vida ministerial. Yo me tomo muy en serio esto, inclusive a veces pienso que me lo tomo más en serio que mi mismo trabajo, que mi mismo empleo. Y en algún momento alguien me decía, oye Angie, y si en algún momento tú no puedes seguir sirviéndole al Señor porque tienes que trabajar de pronto más tiempo. Yo le decía a esa persona, y tal vez puede que suene muy radical, pero yo eso sí lo tengo muy claro, muchachos. Y yo le decía a esa persona, pues les tocará conseguir otra asistente porque primero para mí está Dios. Y quiere que le diga por qué, muchachos, porque eso que yo tengo, ese empleo que yo tengo, esa puerta que Dios abrió, ¿quién la abrió? Él. Y cuando usted y yo tenemos de dónde viene nuestra fuente de favor, a nosotros nada nos intimida, lo tenemos clarísimo. Y a veces uno dice, ay Dios mío, ayúdame, dame de tu gracia, Señor, para esto. Crea que la gracia del Señor está sobre su vida y que el favor está sobre su vida. Y que muchas de las cosas que usted y yo tenemos es ¿por qué? Por su gracia y su favor, por su misericordia, que no lo merecemos. Y para terminar, muchachos, quiero recordarles brevemente lo que no es la gracia. ¿Qué no es la gracia? Hay algo que sí es la gracia, pero también encontramos algo que en definitiva no es la gracia. Y quiero leerte lo que dice Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Romanos 6 del 1 al 4 dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiero que le preste mucha atención a lo que estamos leyendo, mucha. Quiero que se concentre mucho. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Usted y yo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y me voy a saltar a lo que dice el versículo 14 y 15, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, pecaremos porque no vivimos de acuerdo a la ley. Hay un versículo que habla y dice, lo explica de una manera muy interesante. Y a las personas que decían, ay, pero es que venga, nosotros cuando llega Jesús, Jesús empieza el tiempo de la gracia, pero hasta antes de Jesús las personas vivían bajo la ley.
Y hay un texto que habla que la ley había sido establecida, prácticamente era como para que la gente le costara tanto agradar a Dios que definitivamente terminara era viviendo en el pecado. La ley era prácticamente algo imposible de vivir. Por eso apareció el tiempo de la gracia. Y dice el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Estamos bajo la gracia, pero no vivimos para vivir de cualquier manera. No confundas tu intencionalidad de pecar justificándote que estamos bajo la gracia. No lo confundas, son cosas muy diferentes. Si tú persistes y quieres seguir en tu vida de pecado, en tu vida pecaminosa, es porque es tu decisión. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros necesitamos entender que vivir bajo la gracia no es vivir con libertad de pecar, muchachos. No, es vivir, es entender que eso es un regalo tan precioso que necesitamos comprender y aceptar que hablar de gracia es hablar de perdón de pecados, es hablar de salvación, es hablar de un nuevo comienzo, es hablar de un regalo inmerecido. Y quiero que se pongan sus pies por un momento y vamos a orar en esta noche. Y quiero que escuchemos esta canción con la que Douglas me va a ayudar. Quiero que usted escuche esta canción y esta canción le va a confirmar y le va a comprobar a usted y a mí lo que es la gracia. Quiero que la escuchemos, si usted se la sabe, la puede cantar.